¿De qué quería hablar hoy, no? Quería hablar de lo que he dicho, el pensamiento socialista obrero anterior al marxismo. O mejor dicho, aquel producto teórico de todos los movimientos obreros que se daban en el contexto en el que los jóvenes Marx y Engels empezaban a conformar su pensamiento teórico, ideológico y su práctica política, ¿no? Lo primero que hay que decir al respecto, la primera idea que es muy central, voy a hablar de lo que sería una especie de prehistoria del comunismo, ¿no? No os asustéis, no voy aquí a hacer un relato francés de estos de horas y horas, ¿no? de los mayas hasta ahora, ¿no? Sino una prehistoria del comunismo que va muy relacionada a la idea del término comunista o de la idea política del comunismo con relacionado con lo que sería una sociedad ideal, es decir, utópica. Ahí vienen un poco los términos que solemos utilizar o que han llegado hasta nosotros del socialismo utópico, ¿no? En este apartado, en este planteamiento del comunismo como una expresión de una sociedad ideal de carácter, por eso, al ser ideal, utópica, que sería como un escape de la sociedad actual en torno a construir otra, ¿no? Paralela, se pueden ver tres corrientes, ¿no? Todo esto lo digo muy tímido porque yo soy un historiador frustrado y no un historiador realizado, como Paco dice, entonces bueno, todo esto lo hago a expensas de que se me corrija, que será lo mejor, ¿no? Yo aquí, bueno, se pueden ver tres corrientes, más o menos, que pueden sintetizar esta prehistoria del pensamiento comunista, ¿no? La primera, lo que podríamos definir como las comunidades cristianas primitivas, cuya idea central es el ataque a la propiedad privada y la superación de la misma como fuente de toda desigualdad, ¿no? Propiedad privada que marca una sociedad desigualitaria, con lo cual una sociedad igualitaria sería aquella que suprima a la propiedad privada. Estas corrientes, bueno, aquí está lo de Tomás Moro y una serie de Campanella, ¿no? También, la Ciudad de las Luces, bueno, una serie de obras de autores premarxistas, de autores, pues, digamos, de la prehistoria comunista, que no impregnaron especialmente, excepto este último, a las lecturas, ¿no? o a lo que se diría los precedentes en el cual se basaron Marx y Engels. Esto yo me lo encontraba más en América Latina, ¿no? A lo mejor, y algunas ideas, hoy en día esto puede existir en cierto discurso anarquista, ¿no? Lo fundamental es entender el marco social en el que se daba este tipo de teoría, que de ahí sí Marx y Engels hablaban en el manifiesto comunista, que era una especie como de nostalgia, como diría en literatura marxista, una rebeldía conservadora, ¿no? Era como una nostalgia que tenía en ciertos sectores de la sociedad al pasado feudal, ¿no? A esa sociedad armoniosa y orgánica del feudalismo, en el que no existía propiedad privada y se entendía que había una estructura pues, armoniosa y fija durante muchos años, que la aparición del mercado y luego el capitalismo pues había destruido. Entonces, digamos, podríamos desmarcar estas teorizaciones en torno a eso, ¿no? La segunda corriente sería más o menos, no sabía cómo definirla, pero una especie como de pensamiento burgués preindustrial. Es decir, todas aquellas configuraciones ya más modernas de sectores de capas medias burguesas, pero en una sociedad capitalista no industrial. Digamos, a las primeras fases de un capitalismo basado en un tipo de trabajo artesanal, en donde el artesano controlaba directamente el proceso de trabajo y el fruto de su trabajo, así como en unidades productivas individuales, ¿no? Que estaban poco a poco siendo, en el avance de un capitalismo ya industrial en torno a la fábrica, ¿no? Y al taller, que se iban imponiendo poco a poco, primero en Inglaterra, las iban destruyendo. Esas relaciones sociales que se basaban en estas formaciones sociales preindustriales, aunque primero mercantilistas, luego capitalistas, ¿no? Pero no industriales pues van siendo destruidas y eso genera una reacción política contraria a este capitalismo industrial que llevaba a algunos de ellos a denominarse socialistas, casi como oposición, digamos, a ese capitalismo, ¿no? Ahí podríamos incluir algunos autores burgueses, incluso de origen liberal, bueno, de origen liberal no, son pensadores liberales, como pues Jeremy Bentham o algunos autores utilitaristas británicos, ¿no? Aquí, si la idea del núcleo central de la primera corriente sería el ataque a la propiedad privada, aquí el núcleo central de los programas imprecisos que manejaban, ¿no? Sería la construcción, si la sociedad industrial era la mala sociedad, pues ellos los que teorizaban, o mejor dicho, imaginaban, era la buena sociedad. ¿Y cuál es la buena sociedad? Pues que remitía a un tipo de sociedad muy relacionada con los sectores sociales que ellos formaban parte, que era pues el artesanado urbano, ¿no? Y pequeña propiedad agraria. La tercera, esto eran, lo que planteaban eran líneas políticas pues muy especulativas en torno a una sociedad ideal, ¿no? También eso marcó mucho a lo que fue posteriormente los pensadores del socialismo utópico.
La tercera línea de esta prehistoria comunista podría ser, y ya sí, más directamente entroncada y que influía ya más directamente en el socialismo, en el movimiento socialista, en el socialismo utópico, incluso en Karl Marx, era el movimiento de la Ilustración, lo dejo para el final porque es mi preferida, ¿no? El pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que esta prehistoria comunista está muy marcada, sobre todo en las dos últimas corrientes, por las dos revoluciones que diría Haussmann, ¿no? La revolución burguesa, la revolución francesa y la revolución industrial. Ese es el marco social en el que tenemos que imaginar, donde todo este cuerpo político, esta efervescencia política y por tanto teórica se daba en esa ruptura política y social, ¿no? que se dio y que dio fruto a estas dos revoluciones en el siglo XVIII, la revolución industrial focalizada en Inglaterra y la revolución francesa focalizada en ese país, ¿no? Entonces esta tradición de la Ilustración yo creo que plantea, bueno yo creo no, que se plantea normalmente en análisis, como por ejemplo el prólogo que tenéis ahí, lo que plantea es que da como concreta su influencia en tres aspectos determinados, ¿no? El primero es la crítica racional de la sociedad. La Ilustración aporta un planteamiento de la posibilidad de generar un estudio racional de la sociedad en la que se vive y por tanto de una crítica racional, es decir, pensada, científica, podríamos decir, ¿no? O por lo menos sistemática de la sociedad, en este caso la sociedad burguesa, que es en el siglo XIX donde recogen esta tradición. La segunda, la confianza en la capacidad del hombre como tal para transformar el medio natural también, ¿no? Y su medio histórico o social. La praxis social o política, de ahí se tomaría un poco la idea del hombre en su idea de transformación. Y la tercera, la idea de progreso. La idea de progreso, aquí discuto mucho con algunos compañeros de la facultad postmodernos, ¿no? que atacan mucho la idea de progreso. La idea de progreso muy entroncada, es decir, que era posible, que hay que pensar que eran pensadores que luchaban contra el régimen feudal, el ancien régime, ¿no? el antiguo régimen, es decir, por lo que teorizaban y lo que daban en una recta política, es decir, que sí que era posible superar la situación en la que se vivía. Tener en cuenta que esto es un contexto de superación del feudalismo, que era un régimen muy asentado de muchos siglos, que tenía una idea organicista, estática, permanente de la historia y que era inmutable, ¿no? Entonces, esa confianza en el hombre como actor principal, ¿no? de transformación, esa idea de progreso y el racionalismo influencian mucho, sobre todo a los primeros socialistas utópicos y también posteriormente a Karl Marx y a Engels. Y sobre todo hay una figura importante dentro de todo lo que fue en la Ilustración, que fue Rousseau, ¿no? Rousseau, que de ellos marcaba muchísimo el tema del igualitarismo y el ataque a la propiedad privada. No tanto por socializarla, que nunca lo planteó, que yo creo que esto es un error que sobre todo cometen todavía hoy en día, sobre todo en el anarquismo, ¿no? Rousseau nunca planteó la socialización de la propiedad privada, pero siempre parto igual de sus frutos, ¿no? Y ese igualitarismo entronca directamente con que es la izquierda jacobina de esa revolución francesa, en la que estaría Babeuf, estaría, no sé, Buonarroti, ¿no? Y luego Blanqui, que este ya es más reciente, y sobre todo una idea igualitarista, ¿no? de una acción política, por tanto, revolucionaria. Eso sería un tanto la prehistoria del pensamiento comunista, y en esta última parte entroncaría ya definitivamente con aquello que tenemos que leer en la UJC, y si no llamaban a tus padres, que era lo del libro de Lenin, de las tres fuentes del marxismo, ¿no? Lo de, yo no sé, la UJC ahora sí es así, pero yo creo que así. De hecho, en el curso de la FIM, que está colgado a la distancia también, ¿no? Primero que hicimos de marxismo, pinchas y está íntegro en ese libro de Lenin. Para enfado de los veteranos de la FIM. Entonces, ¿qué tres fuentes eran? Pues el socialismo utópico, mejor dicho, esa condensación política e ideológica de lo que era el movimiento socialista francés en un momento posterior a la Revolución Francesa, una efervescencia política y revolucionaria que llevó a la Revolución de 1830, 1840, y están los miserables de Víctor Hugo, que está ahí en la Gran Vía, ¿no? musical. La segunda sería el socialismo inglés, muy basado en el análisis económico, y tercero la filosofía alemana. Con respecto, y voy terminando, de verdad, el tema del socialismo utópico, el mismo Marx y Engels, en el libro de la ideología alemana, y bueno, el de Engels, ¿no? el socialismo utópico al científico, sí que marcan claramente la influencia de tres autores que, con la simpatía característica, sobre todo Carlos Marx, criticaban muchísimo, que eran Saint-Simon, Fourier y Owen, que hasta le querían un poquito más, ¿no?